tardes a todos, siendo las 12:11 de la tarde del día de hoy, 31 de octubre. Damos inicio a la sesión correspondiente a esta fecha con la materia Tecnología de la Información para el grupo de 11º Humanidades. Vamos entonces a iniciar, ¿verdad?, con esta pequeña reflexión que dice: cuando te despiertas, tienes dos opciones: regresar a dormir y soñar tus sueños, o levantarte y alcanzarlos. Entonces, ¿qué nos indica esta pequeña reflexión? Que solamente dependiendo de nuestras decisiones podremos alcanzar los sueños. De nosotros depende si los sueños los convertimos en alcanzables o los convertimos en inalcanzables. Así que todo depende de nuestra actitud, de nuestro positivismo y de nuestras ganas de lograrlos. Esa va a ser la diferencia. Continuando entonces con lo que es la parte de base de datos, pues porque en realidad es un tema bien amplio, vamos a irnos entonces, continuamos entonces con lo que son los conceptos básicos de una base de datos. Primero, una base de datos está compuesta de archivos, ¿verdad? ¿Qué son archivos? Son diferentes formas de guardar la información dependiendo de cómo la querramos manejar, ¿ok? Por ejemplo, aquí en la parte de abajo tenemos un archivo de clientes. ¿Qué es un archivo de clientes? Una serie de nombres, ¿verdad?, que en este caso se llaman campos, ¿verdad? Campos. ¿Qué hacen los campos? Los campos son más que todo identificadores de diferentes personas, de diferentes actores a los que exclusivamente se le asigna ese campo. Y ahí entonces, en esta parte de acá vemos lo que es un registro. ¿Qué es un registro? Es una instrucción específica que se le da a ese campo, ¿ya? Una asignación específica de acuerdo a las diferentes actividades, de acuerdo a la estructura de la base de datos, de acuerdo al fin, al objetivo de crear esa base de datos. Entonces de allí se asigna lo que es el registro. Entonces vemos tres conceptos básicos: archivos, registros y campos, que forman parte de los conceptos básicos. De igual manera, hablamos de niveles de abstracción en base de datos. ¿Qué será un nivel de abstracción? Eso depende de la forma como nosotros vemos nuestra base de datos. ¿Okay? Ahí lo vemos entonces, vemos el recuadro del centro que dice, ¿verdad?, nivel conceptual, ¿ok? Nivel conceptual, interno o físico. Entonces, ahí vemos lo que es la parte de la visión, o sea, qué registro lleva el nivel de abstracción en una base de datos. Conceptual, ¿a qué se refiere en conceptual? Datos específicos que se ingresan en un registro, ¿verdad? Diferenciación entre un dato y otro, caracterización de un dato a esa base de datos, ¿ok? Y ahí entonces seguimos con lo que son los subsistemas de un sistema de administración de base de datos, ¿ok? Vamos a arreglarle aquí rapidito, un momentito, el color, ya que pues es blanco y fondo amarillo. Vamos a arreglarlo inmediatamente aquí, ¿verdad? De tal forma pues que se vea de manera más práctica. Y listo, entonces aquí entramos nuevamente aquí. Subsistema de un sistema de administración de base de datos. En esta parte nosotros vemos que primero parte un usuario de aplicación. Un usuario de aplicación es alguien, pues, cualquier usuario que
que puede estar en algún momento utilizando una base de datos. Pero ese usuario de aplicación, más que todo, se relaciona, ¿verdad? Se relaciona a 4 aspectos importantes, ¿ya? Al cual él va a tener acceso. Y vamos a definirla una por una. Herramienta de definición. Una herramienta de definición te indica qué función va a ser específicamente esa herramienta. ¿Qué define la base de datos? ¿Qué define un dato? ¿Cómo está registrado dentro de la base de datos ese campo? ¿Qué significa ese campo? ¿Se puede modificar? ¿No se puede modificar? ¿Verdad? El otro sería interfaz de procesamiento. Esto se refiere más que todo a lo que es el procesamiento de los datos dentro de la base de datos. ¿Ok? El procesamiento, cómo se ejecuta, ¿verdad? Dentro de la base de datos, qué indicativo muestra de que se hizo el proceso de manera correcta. En la tercera opción del usuario de aplicación, allí nos habla de desarrollo de aplicaciones. Cuando hablamos de desarrollo de aplicaciones, allí se muestran lo que es diferentes tipos de aplicaciones que usted va a desarrollar dentro de su base de datos. Si bien es cierto, pues una base de datos no solamente no solamente tiene que ver con una sola aplicación, con un solo lenguaje, ¿verdad? Tiene muchos lenguajes, muchas aplicaciones, y dentro de un sistema informático usted puede hacerlos, usted puede ejecutarlo, pero claro, lógicamente depende de su computadora, depende de su procesador, de la velocidad con que maneje tu computadora, y de igual manera, pues, de qué tanta utilidad le vayas a dar a tu base de datos. Y por último tenemos lo que es el diccionario de datos. También se le llama manual de usuario. ¿Qué significa ese manual de usuario o diccionario de datos? En ausencia del usuario de la aplicación, la persona que queda encargada en algún momento tiene que hacer una consulta de esa base de datos. Ella se va a remitir al diccionario de datos. ¿Qué significa este campo? ¿Qué proceso hace ese campo? ¿Qué nombre le tengo asignado dentro de la base de datos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque casi siempre ellos nunca, los manejadores de base de datos o los administradores de base de datos, nunca trabajan de manera individual. Casi siempre ellos tienen otra persona allí que trabaja con ellos, porque en su ausencia alguien debe darle mantenimiento a la base de datos. Alguien debe darle, hacer ajustes, ¿verdad? Resolver cualquier situación que se dé dentro de la base de datos. Y por último, entonces tenemos aquí lo que es la parte de la entrada, ¿verdad? Entrada y salida de la parte lógica, y la entrada física, ¿verdad? De ahí entonces está el motor y el núcleo de un sistema, de un DBMS, que es un sistema administrador de base de datos. Y por último, toda esa información parte a lo que es la parte del, o se encamina, se encapsula directamente a lo que es la parte del sistema operativo. Y ahí entonces vemos lo que son la independencia de datos. Dice que la independencia de datos más que todo se enfoca en lo que son las características y los objetos de los sistemas manejadores de base de datos. ¿Okay? Dice que ellos producen un cambio de datos. ¿Okay? Y de igual manera también lo hacen para minimizar la redundancia. Cambio de datos, más que todo se enfoca en lo que es el mantenimiento de la base de datos. ¿Qué datos no me funcionan de manera correcta? ¿Qué datos son redundantes? ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda esa independencia de datos, cambio de datos, lo que busca es minimizar redundancia. Tú no puedes imprimir 2 renglones en una factura cuando estás diciendo la misma cosa. Bien puedes hacer la descripción en una sola línea, ¿verdad? Y la otra te la estás ahorrando.
De igual manera, pues reduce la redundancia, se reduce el proceso de redundancia, lo más que se pueda. Y ahí entonces en la parte de abajo aparece lo que es data, que se enfoca a tres esferas, a tres campos sumamente importantes, ¿ok? Que son la aplicación contable, la aplicación financiera y la aplicación administrativa, que son las bases fundamentales dentro de una empresa, ¿ya? Y de ahí entonces, como lo dice allá abajo, se cambian las aplicaciones y no se afecta la data. O sea, que usted puede manejar cualquier tipo de aplicación, puede modificar la aplicación, puede modificar la estructura dentro del sistema informático, pero la data se mantiene. Eso ayuda a evitar algún tipo de error dentro del funcionamiento de la misma base de datos. Integridad de datos. ¿A qué nos referimos con integridad de datos? Integridad de datos nos vamos a ver, o sea, se enfoca más que todo a lo que es qué tan puros, qué tanta confiabilidad tienen esos datos. Pero dentro de un sistema de base de datos, a qué se refiere? A la validación, ¿verdad? Validar ese dato, validar esa información de tal forma que sea la correcta, que la salida del proceso de la base de datos sea el correcto, ¿verdad? Ahí primeramente se enfoca la integridad de los datos, ¿verdad? Tipos de datos, ¿ok? Tipos de datos. ¿Qué tipo de datos voy a manejar dentro de mi base de datos? ¿Verdad? Qué valor le voy a asignar a ese dato dentro de mi base de datos? ¿Verdad? De igual manera, pues tipo de datos, validación y valor de datos, cumpliendo con esos 3 o 4 objetivos, incluye también valores claves y lo que es integridad referencial, tienen que verlo con lo que es integridad de datos. Bien. Valores claves, valores que yo le voy a asignar a mi base de datos, de tal forma no solamente que tenga validez, sino que sean más que todo como campos asignados que se refieran exclusivamente a la base de datos. No tan, o sea, son importantes, pero cuando hablamos de valores clave, quiere decir que esos datos son puntos clave, son campos muy, pero muy importantes dentro de la creación de la base de datos. Y lo que es la parte de integridad referencial, como lo muestra aquí, pues que dentro de la integridad, ¿verdad? Tenga una referencia válida dentro del sistema de integridad de base de datos. Bien, alguien está entrando a la sala, vamos a ver quién es para darle, ok, ajá, Yariel, Yarielis Robinson, Yarielis Yelena, hola, hola, Yarielis Yelena, Yarielis Robinson, ¿cómo estás, Yarielis? Buenas tardes, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Oh, bueno, bien aquí, viendo que me entró tardito, ya yo voy por la mitad, ¿cómo le ha ido? ¿Qué pasó? ¿Se cayó la señal? No, es que acabo de llegar a la casa. Ya, bueno, listo. Entonces, seguimos con la clase. A ver, entonces me ayudas, entonces aquí pues, vamos por la diapositiva número 24. Ajá, a ver, ¿se observa bien, Yarieli? Control de concurrencia y estímulo. Espérate, No, déjame colocarla en pantalla completa. Ahora sí, ajá, sí. ok. Control de ocurrencia o simultaneidad, granularidad y bloqueo. Tabla de archivo, Ajá. cliente, nombre, dirección, Juan, sauce, registro, campo o dato. Muy bien, control de ocurrencia o simultaneidad, más que todo se enfoca en lo que es eh, los datos que yo tengo dentro de una tabla de archivos. Si bien es cierto, esta elipse que tengo aquí en el centro de mi pantalla habla de manera general
sobre una tabla de archivo y lo muestra aquí donde dice tabla archivo, ¿ok? O sea, aquí muestra dos cosas, no son diferentes, pero no son iguales tampoco, ¿verdad? Son totalmente diferentes, pero ambas son un equipo que cumplen los requerimientos que pide una base de datos. Tabla archivo. Yarieli, ¿tú sabes cuántas columnas y cuántas filas tiene esta tabla que está aquí? A ver si me ayudas. 2. Dos tablas, dos columnas y dos filas, ¿correcto? ¿Sí? Las columnas, Sí. las columnas se identifican de manera vertical y las filas se identifican de manera horizontal. O sea que aquí la fila sería nombre y dirección, la fila 1. Fila 2, Juan Sauce. Columna 1, donde está el nombre. Columna 2, donde está dirección. Entonces, dice que el cliente, en este caso, nos está mostrando el nombre y la dirección de un cliente, ¿ya? Entonces, mira que los datos característicos, los datos que identifican a ese cliente se conoce como campo o dato, ¿ok? Campo o dato. Y el registro que se hizo de ese cliente, ¿cómo se llama ese cliente? Juan Sauce, ¿ya? Juan Sauce. El registro que se hizo de esa persona se conoce, perdón, lo que se hizo con ese registro de ese cliente se conoce como registro, ¿verdad? Lo que se le incluyó. ¿Cuál es el nombre? Juan, dirección Sauce. Ajá. Número de celular. Eh, Actividad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, todo eso forma parte del registro. Y cada uno de los datos que se le vayan ingresando a ese cliente siguen siendo un registro, pero de manera individual serían un campo, ¿ya? Un campo. Por ejemplo, fecha de nacimiento 12 de octubre de 12 de octubre de 1970. Ese es un campo. Actividad a la que se dedica, ese es un campo, ¿ya? Y el registro de toda esa información, digo, y la información de todo de ese cliente se conoce entonces como un registro. Muy bien, vamos a ver lo que son el ciclo de vida de las operaciones de una base de datos. A ver, Yarielis. Planificación de proyectos, definición de sistemas, recolección y análisis de los requisitos, diseño de las bases de datos, selección de SGDB, DBMS, diseño de aplicación, prototipo, implementación, conversión y carga de datos, prueba y mantenimiento. Muy bien. De manera general, es el ciclo de vida. Ciclo de vida. Yarieli, ¿para ti qué será un ciclo de vida? Etapas. Etapas. Ustedes desde que usted pues entró a la parte profesional o pues en algún momento de su vida ha desarrollado algún proyecto Es un personal, proceso. perdón, Es un proceso. ajá, pero ha desarrollado algún proyecto, algo que usted desde el principio quiso hacer. Sí. A ver, ¿cómo qué? ¿Qué hizo? ¿Qué en su mente, qué se le vino a la mente y después lo empezó a hacer? Un proyecto así a corto plazo, alquilar sola. ¿Perdón? Alquilar sola. Alquilar, Independizarme. independizarte, ok, pero fue un proceso que usted pensó y después lo ejecutó o lo ejecutó y después lo pensó. Lo estoy pensando y lo estoy ejecutando.
Ok, entonces miren, primero vamos a ver la planificación del proyecto. Usted se acuesta en la noche, mira hacia el techo y usted en su mente empieza a planificar muy cautelosamente su proyecto, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Me puede ir mejor así? ¿Lo quiero hacer por esto? Planifica. Después más abajo viene la definición del sistema. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos voy a hacer? Si me voy a alquilar sola, tengo que saber que tengo que pagar el alquiler. Tengo que ver de dónde voy a sacar el recurso. Son muchos Recolección, gastos, profe. perdón. Son muchos gastos. Correcto. Entonces, antes de usted dar ese paso, tiene que poner sobre la mesa todos los pros y los contras. Porque si hay algo en la vida que uno siempre tiene que evaluar las cosas es tomar las decisiones con cabeza fría. ¿Usted sabe lo que significa eso? Ay, ¿Sí? profe, yo no puedo ser así. Yo tomo las decisiones ya para allá. Pues no, sales en problema. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando lo haces ya para allá, va a llegar el momento en que vas a tener que recular la decisión que tomaste. Y a veces eso no es bueno. ¿Ya? Es Hay que, verdad. sí, Tiene mucha razón. sí, hay que hacerlo mejor yo también, a veces me dan ganas de tomar decisiones así cuando me molesto mucho, pero la vida, yo tengo 50 años, la vida a mí me ha enseñado que es mejor tomar las decisiones con cabeza fría, no con cabeza caliente, porque después, Profe, pero imagínese, yo nada más tengo 18 y recién cumplidos. sí, pero bueno, a veces las malas decisiones, la vida se encarga de ellas. La vida se va a encargar de ti en algún momento si tomas una mala decisión. Vas a tener que echar para atrás, vas a tener que retractarte de lo que haces o de lo que has hecho, y es mejor tomar las decisiones con cabeza fría, ¿verdad? Colocar sobre la mesa todas las opciones que hay. Porque claro, irse a alquilar de manera individual es bonito, pero ponga sobre la mesa alquiler, comida, agua, luz, todo lo que viene en adelante. Eso, pues, tiene que evaluarlo. Y ahí en adelante, entonces, miren, diseño de las bases de datos. Diseño de la base de datos, entonces usted va a diseñar y usted va a decir, bueno, me quiero ir para tal lugar, ese lugar voy a estar sola, de ahí puedo ir no sé a dónde. Selección del sistema gestor de base de datos. Voy a seleccionar con quién voy a vivir, pues ya mi novio me puede visitar, ya tengo más amistades que pueden ir ahí al lugar donde yo voy a estar. Selección de la persona que va a manejar esa base de datos. Diseño de la aplicación. Diseño de la aplicación para manejar esa base de datos. ¿Cómo la voy a manejar? ¿Qué diseño va a tener? No todas las bases de datos tienen el mismo diseño. No todas tienen el mismo diseño. Entonces, más que todo el diseño se enfoca a la funcionalidad, al objetivo de la creación de la base de datos. Como siguiente punto tenemos el prototipo. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es como un borrador en el que tú estás creando esa base de datos. Un prototipo es como quien dice, es como un diseño creado con todas las directrices solicitadas, pero que no está en funcionamiento, ¿verdad? Al ejecutar el prototipo, tú vas a ver entonces los errores que se cometieron. La base de datos no está generando el informe completo. La base de datos le hace falta algunas modificaciones y demás, ¿verdad? Bien, entonces otros puntos que la implementación, muy bien, ya creamos la base de datos, tenemos el prototipo, seleccionamos quién va a manejar, la persona encargada de manejar la base de datos, del diseño y todo lo demás. Ahora sí, manos a la obra. Implementación. ¿Ok? Implementación. Ya decidí para dónde me voy,
ya recogí los trastes, lo que me voy a llevar, voy a comprar el tanque de gas, la estufa, ya tengo la nevera, no tengo nevera, tengo que tomar agua caliente mientras tanto. Ahora sí, acabo de implementar mi proceso de base de datos. ¿Cuál es esa base de datos? Irme a vivir sola a X lugar. Conversión y carga de datos. Ajá, ahora toda la información que maneja la empresa se va a cargar a esa nueva base de datos. Poco a poco. No puede hacerse a la ligera. Poco a poco se alimenta la base de datos. Poco a poco se carga todos los datos a esa base de datos. Y el antepenúltimo punto dice prueba. Con todos los puntos anteriormente creados, ahora sí vamos a poner a prueba nuestra base de datos. Con toda la información y todas las decisiones que tomé en mi vida, ¿verdad? Ahora sí voy a probar si es verdad que yo puedo vivir sola, a ver si es verdad que yo me puedo mantener sola, a ver si es verdad que yo estoy en capacidad de mantener y pagar el alquiler del cuarto y mi comida y todos los gastos que conllevan el hecho de vivir sola. Y por último viene el mantenimiento de la base de datos, los cambios que hayan que hacer. El registro salió de esta forma, hay que modificarlo. Manda error en la factura, ¿verdad? La factura está mandando un error, hay que mejorar ese dato allá, hay que mejorar esa descripción. Ya tengo 5 días de darle mantenimiento, de ya vivir sola, muy bien. 10 días, 15 días, 20 días, un mes. Y no he tenido absolutamente ningún tipo de problema. Quiere decir que todo lo que tú planificaste en tu proyecto lo hiciste muy bien, con bases sólidas. Ahora, el hecho de irte a vivir sola no es de repente una opción que, bueno, usted la considera viable, pero si cumpliste con todos los requisitos y te mantienes en esa línea, la decisión fue correcta, ¿verdad? Pero no, si en algún momento dentro de la base de datos estamos teniendo problemas, a los 8 días ya está mandando problemas, entonces hay que subsanarlo, para que esa base de datos no se me caiga, para que ese proyecto que usted consideró irse a vivir sola y manejar su vida de manera independiente sea productivo, dependen de todos los puntos anteriores. ¿Ok? ¿Estamos claros, Yarielis? Hola, Sí, Yarielis. profe. Muy bien, ahora entonces, consideraciones finales de una base de datos. Es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. El término de base de datos fue escuchado por primera vez en 1963 en un simposio celebrado en California, Estados Unidos. Se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Muy bien. Entonces tenemos que tener claro algo, que una base de datos, ¿verdad?, es un almacén que permite guardar grandes cantidades de información. Información de las empresas, información de diferentes entidades financieras, información de cualquier tipo de actividad. Todas las empresas generan información. Todas las empresas generan datos. Y la manera más correcta es guardarla de manera segura y fácil de utilizar en cualquier momento. El término de base de datos, ¿verdad?, se escuchó por primera vez en el año 63 en una celebración, un simposio, ¿verdad?, que se hizo en Estados Unidos. Y de igual manera se puede definir como un conjunto de información, ¿verdad?, relacionada, que se encuentra agrupada o estructurada, ¿verdad? Toda esta información se encuentra guardada, estructurada, ¿verdad?, de tal forma pues que en determinado momento que usted la necesite, ¿verdad?, utilizar para cualquier toma de decisión, la tengas, ¿verdad?, en el momento más oportuno. Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos, almacenados en un CPU, almacenados en un disco externo, almacenados en un USB, almacenados en la nube, que es donde más se recomienda que se guarde, que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos.
Cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos, como la tabla esa que usted me mencionó allá, ¿verdad? Donde estaba el nombre y dos datos de un cliente. Se componen de tablas. Cada tabla tiene una o más columnas, ¿ok? Y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queremos guardar en la tabla. Cada fila de la tabla conforma un registro. En conclusión, se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o un negocio en particular, ¿verdad? Entonces, de manera general, una base de datos es una tabla que esa tabla pues tiene, datos, tiene información, ¿ok? Sumamente importante para un sistema informático, ¿ok? Y de ahí entonces, aquí nos habla que las características de una base de datos, independencia lógica y física de los datos. Cada dato es independiente. No debe haber gran redundancia dentro de los datos de una base de datos. Debe haber un acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Debe haber una integridad. Cada dato debe ser íntegro, único, confiable dentro de la base de datos. Se deben hacer consultas complejas optimizadas, o sea, una consulta en determinado momento, usted lo puede hacer sin ningún problema. Debe haber seguridad de acceso y auditoría. Ojo con eso. No todo el mundo puede tener acceso a la base de datos, ¿verdad? Debe haber ciertas restricciones. Y respaldo y recuperación. En cualquier momento, si hay alguna falla eléctrica, debe haber una opción que usted pueda recuperar ese dato en determinado momento. Tipos de campos. Dentro de los campos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de una base de datos. Están los campos numéricos, booleanos, NEMO, fechas, alfanuméricos y los autoincrementables. ¿Qué significa eso? Que cada uno de estos campos, ¿verdad? Forman parte de una base de datos, pero cada uno de ellos tiene una numeración, tiene una asignación, tiene una función totalmente diferente. ¿Por qué? Porque dentro de una base de datos se manejan mucha información. Algunos datos son de texto, ¿ya? Entonces nos vamos aquí a lo que son, a lo que es memos, son campos alfanuméricos, pura teoría, datos, letras, fecha, almacenan fechas de proceso dentro de la base de datos. Booleano, poseen dos estados, si es cierto o es falso. Eso se enfoca más que todo a la programación. Numéricos, si son números redondos, si son números decimales, si dentro de la parte numérica incluye algún dato estadístico, si el dato es con dos cifras decimales y demás. Alfanumérico dice que contiene cifras y letras, contiene las dos cosas a la vez. Tiene valores numéricos. No, lo que pasa es que el campo puede manejar teoría, sí o no. Le puedes escribir sí o le puedes escribir no. Le puedes escribir 0, le puedes escribir 1 también, ¿verdad? O sea, que te aceptan números y también letras. Y por último están los autoincrementables, que son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Esto me indica que cada uno de estos campos pues se necesitan, se incrementan, quiere decir que se suman. Si 1 más 1 es 2, quiere decir que el 2 tiene que ser guardado para seguir incrementando el proceso dentro de la base de datos. ¿Okay? Una base de datos, a fin de ordenar la información de manera lógica, posee un orden que debe ser cumplido para poder acceder a la información de manera coherente. Cada base de datos contiene una o más tablas que cumplen la función de contener los campos. Y en el siguiente ejemplo mostramos una tabla comentario que contiene solamente 4 campos y los datos quedarían organizados como mostramos en el siguiente ejemplo. Vamos a ver entonces esta pequeña base de datos. A ver, ¿qué dice allí? Dice, por consiguiente, una base de datos posee el siguiente orden jerárquico. ¿Qué significa orden jerárquico? ¿Quién va primero y quién va después? Lo primero que va aquí dentro de esta tabla o dentro de este ejemplo es las tablas. ¿Cuántas columnas y cuántas filas tiene esta tabla? A ver, Yarieli, ¿cuántas columnas tiene? Yarieli. Bien, dice que esta columna tiene, esta
esta base de datos tiene 4 columnas y tiene 3 filas. Columnas, 1, 2, 3, 4. Filas, 1, 2, 3. ¿Verdad? Ese es el orden jerárquico, las tablas. Después siguen los campos. ¿Cuáles son los campos? Todo lo que es la teoría que está dentro. El registro se registró, la fecha de registro aquí. Y por último, el lenguaje SQL, que fue la aplicación que se utilizó para trabajar o para desarrollar dicha tabla, para crear dicha tabla o para hacer el registro de esta tabla. Y ahí entonces tenemos algo que se conoce como ID. ¿Qué es un ID? Un ID es un dato único, es un valor único que asigna la base de datos para crear esta tabla. Un ID, eso es lo que se conoce como ID. Es un dato único para accesar a la misma. Muy bien. Preguntas. A ver, Yarielis, Yelena González Robinson, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Alguna duda? ¿Todo está clarito? Muy Sí. bien, muy bien. Entonces, Yarielis, ahora vamos a dejar de grabar para explicar la asignación correspondiente al día de hoy. Gracias por su atención. No se olviden en revisar el taller número 3 que está en la plataforma, el cual procedo a explicar.